La elección del tema de nuestro trabajo de tesis surgió a partir de la sorpresa que significó en nosotros el enterarnos que en este edificio había funcionado el Senado de la Confederación Argentina. También observamos que esta situación se repetía en la mayoría de nuestros conocidos y detectamos que en parte era por la condición restringida en su acceso, ya que el mismo es exclusivo para personal del colegio. De esta forma se deriva en un desconocimiento social y en una falta de identificación cultural sobre el protagonismo que tuvo el edificio en el periodo confederal. Para verificar esta hipótesis realizamos encuestas y entrevistas tanto a usuarios del edificio como al público en general y pudimos verificar que este desconocimiento social que planteamos era cierto, sobre todo en las personas de menor edad. Nos planteamos como objetivo realizar una propuesta arquitectónica que contemple la apropiación pública y el acceso de los ciudadanos, proponiendo nuevos usos compatibles y que denoten la legibilidad histórica de su función originaria. Y ahora el arquitecto Luciano Barzuglia, otro de los autores de la tesis, nos va a contar por qué abordar este edificio en particular. Decíamos, el único edificio en pie de esa época de oro, si se quiere, de la ciudad de Paraná en cuanto a capital de la Confederación Argentina. Un edificio, obra del arquitecto Santiago Danucio, que también dejó su sello en varios edificios de la época y que tiene un legado histórico muy importante en aquella República Argentina. Previo a saber qué acciones arquitectónicas concretas aplicar sobre este edificio patrimonial, siendo el único testimonio edilicio de la Confederación Argentina, nos sustentamos de ciertas labores metodológicas que tienen que ver con la disciplina arquitectónica, las cuales nos posibilitaron saber, o mejor dicho, establecer grados de intervención. Previo a desarrollar la propuesta arquitectónica se desarrollaron ciertos grados de intervención admitidos, en los cuales se identificaron qué partes del edificio se podían suprimir en el caso de ser necesario y cuáles se necesitaban conservar por diferentes motivos. Se identificó que la función educativa a lo largo de la historia ha propinado sobre la edificación genuina ciertas patologías, no solamente en cuestiones constructivas, sino también tipológicas, en donde el interior se ha tuburizado y no solamente que no le ha servido a la obra como bien patrimonial, sino también que no le ha servido a la escuela. Bueno, a partir de esto y de algunos análisis mucho más profundos que no vamos a explicar ahora, se decide, en primera medida, trasladar la función educativa a otro sector. Esto en la tesis está desarrollado y justificado. Luego se suprimen todas las partes edilicias que tienen que ver con los añadidos a través de la historia por parte del Colegio del Huerto, para así liberar la tipología original, la L original del Senado de la Confederación. O sea, la parte que respondía a la Cámara de Senadores, al salón principal, con sus dependencias, administraciones, que sería la L más corta, parte de la fachada que se ve aquí. Y ahora Luciano Barzuglia nos va a detallar cómo quedan definidos estos espacios en la propuesta que ellos hacen de intervención al edificio, que también genera nuevos vacíos urbanos que permiten la lectura de otros edificios existentes, edificios patrimoniales tan importantes como la Catedral de Paraná. Luego de estas tareas de supresión de las partes escolares, de los agregados,
emerge un vacío, el cual articula, por un lado, la tipología, la L original del Senado, por otro lado, la capilla del Colegio del Huerto, que se deja por cuestiones de valor compositivo y demás, y también porque consideramos importante dejar algún vestigio de la historia del colegio, ¿no? Y también abre una nueva fachada de la catedral. La fachada norte de la catedral, que hoy en día está tapada. También como para... sería como un gesto contentatario a favor de la catedral y en contra de todas las acciones peyorativas que se han hecho en el centro histórico, con edificaciones que consideramos que no aportan al desarrollo de este casco, que no respetan alturas de edificios importantes y demás. Eso por un lado, un nuevo vacío urbano que te permite vislumbrar el intersticio de una de las manzanas más importantes de la ciudad. Y por otro lado también emerge la pregunta de qué hacer con las funciones del edificio confederal. Entonces, bueno, también estuvimos indagando un poco en el estado del arte, qué hacen los grandes estudios hoy en día, si museificar el edificio en su totalidad es la respuesta. Terminamos derivando en que parte del edificio sí sea museo de la Confederación, un sector que tiene que ver con la parte administrativa, pero el salón va a albergar funciones democráticas. La idea también es que una vez al año los senadores nacionales puedan sesionar ahí y demás actividades que tengan que ver con cuestiones federales, también como para descomprimir un poco la concentración de poder en Buenos Aires. Y eso también habilitaría a revalidar la función genuina del Senado. O sea, que se pone en valor no solo por la musificación de una parte, sino por la revalidación de sus funciones originales. Y sin duda que este trabajo de tesis también abordó el desconocimiento que hay en gran parte de la sociedad sobre el valor patrimonial de lo que es hoy el Colegio del Huerto. Muy interesante esta parte de encuesta que realizaron los alumnos de la Facultad de Arquitectura para saber qué conocía la ciudad de Paraná sobre este edificio y cuáles son los sectores etarios, sectores sociales que desconocen más la historia de la ciudad. Un abordaje que propone justamente algunos cambios en los usos del edificio para darle un valor identitario más similar a sus orígenes. Le preguntamos a Jorge Pausich, otro de los autores de la tesis, cómo se piensa el uso de este edificio en cuanto a las funcionalidades y también qué lenguaje arquitectónico creen ellos que es el adecuado para esta intervención. El uso democrático, si bien lo nombró anteriormente mi compañero, es la parte del edificio confederal, sería, que se trata de hacer ese tipo de funciones para no alterar, para no invadir tanto el patrimonio. Por otro lado, nosotros planteamos un nuevo edificio que abraza la capilla y es la encargada de almacenar o contener funciones culturales. El edificio cuenta con subsuelo, planta baja, 2 niveles y la terraza. Por un lado, en el subsuelo vamos a llevar todo lo que sería el archivo de la Confederación, en donde se van a guardar documentos de mucha importancia y necesitan un cuidado muy especial. Determinada temperatura, no le puede dar el sol. Por eso decidimos ubicarlo ahí. Por otro lado, en el subsuelo también se va a ubicar una biblioteca, en el cual va a estar iluminada a través de patios, 3 patios,
Y bueno, en esa biblioteca va a haber materiales que tengan que ver con la época y otros materiales que puedan ayudar a informar a la gente que quiera. Luego en planta baja tenemos el hall, por un lado que se accede a través de esa plaza que nombró mi compañero anteriormente. Y ni bien entramos vamos a ver una triple altura que es la encargada que es el foyer, que es la encargada de conectar todo el edificio nuevo. También en lo que es la capilla vamos a hacer un auditorio que se va a buscar la manera de que sus funciones tengan que ver también con lo que propiamente tiene la capilla, para no sacarlos así. Se va a poder dar misa o lo que fuese. Por el otro lado tenemos un salón de exposición, que van a ser tanto exposiciones temporales, se puede, qué sé yo, por alquilar o exposiciones propiamente de los alumnos o del propio edificio. En primer piso vamos a tener audioteca, otro tipo de talleres. En el segundo piso también va a contar con aulas para diferentes actividades. Y en el último piso va a estar una terraza para desarrollar actividades que tengan que ver con el aire libre. En cuanto al lenguaje arquitectónico, se va a tratar de ser lo más sutil posible y de intervenir lo menos posible con materiales livianos que no sean duros con los dos edificios de gran importancia que tenemos, como la capilla y como el Senado. Vamos a trabajar con dos alas del edificio. Una de las alas va a ser el área húmeda, alejado de la capilla, para no dañarla en caso de pérdida de agua o el sector húmedo. Y del otro lado, bueno, todo el área educativa.